acercándose. ¿Ves? Porque algunos quizás sienten misericordia de lejos. Pero Dios te está llamando a que ejercites tu misericordia un poquito más. No tan solamente de lejos. Dios te bendiga. Si Dios está tratando contigo y con esa persona en necesidad, es porque Dios tiene algo que darte o te ha dado algo para que tú puedas ayudar a esa persona. Acércate a esa persona. Te vas a acercar con la disposición y la actitud correcta. ¿En qué puedo ayudarte? Sinceramente, verdaderamente. Déjale el resultado al Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando Él habla de misericordia. Porque tú no sabes, tú no conoces lo que hay en el corazón de las personas. ¿Cuántas personas han venido aquí a veces que traen un tufo, un olor fuertísimo a licor? Y cuesta hablarles porque tú piensas, todo lo que están pensando es solamente en el licor, en el cigarro. Y no importa cómo tú les ayudes, y no importa que le des dinero, se lo van a malgastar en el licor o en el cigarro o en vicios. Y cuesta a veces tratar con las personas porque tú quisieras ser como quisiera ser Dios en ese sentido, para obligarlo, para darle un escarmiento, a ver si se convierte a Dios. Pero Dios no nos llamó a eso. Eso le toca a Dios, al Espíritu Santo. Entonces Dios conoce los corazones. Y a veces esa misericordia que tú extiendes, te das cuenta, te vas dando cuenta que mientras estás hablando la palabra con esa persona está cambiando, su semblante está cambiando. Y verdaderamente tiene un corazón humano que Dios ama y que Dios le está dando otra oportunidad. Allá lo que Él vaya a hacer, tú ayúdale en ese momento, tú ora por esa persona, tú declara que hay esperanza y que hay una manera diferente de vivir si Él tan solo puede creer y alinearse con los propósitos y la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con nuestro prójimo, no importa en las circunstancias en que esa persona se encuentre. Se acercó el samaritano, vendó sus heridas, le puso aceite y vino, lo ungió y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Nuestra garantía está en el Señor. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado. Cuando Dios te pide algo es porque Dios te quiere dar. En esos momentos, este samaritano no pensó quizás en la cantidad de dinero que tenía. Él simplemente ofreció lo que tenía con él en su bolsillo y dijo: yo voy a hacer algo por este hombre, yo voy a hacer el trabajo completo. Es lo que Dios quiere, que no dejemos el trabajo a veces a media. Si nos mantenemos a la distancia y decretamos una bendición, quizás esa bendición se quedó a medias, se quedó colgando, como decimos. Pero cuando te acercas y te das cuenta de la necesidad, te das cuenta que Dios te ha bendecido y que tú tienes los medios en tu bolsillo para ayudar a esa persona. Cree, Dios no te va a pedir que ayudes a alguien en un momento dado si Dios ya no tiene una bendición sobre tu vida, que tú la puedes comprobar porque la tienes o ya la tiene en cuestión de horas o días. Y Dios te va a bendecir, y por la fe tú estás activando esa bendición y la vas a estar recibiendo. O sea, lo que Dios quiere es que tengas misericordia y que tú ayudes a esa persona en ese momento dado. ¿Estamos? Porque la religión nos puede hacer que nos alejemos de la necesidad, que dudemos o que digamos: ese no es digno. Recuerde, la justicia nos llegó a nosotros, no por nosotros mismos ni por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Y de Dios es el dar y tener misericordia. ¿O no dice así la palabra? De Dios es el dar y tener misericordia. Déjale el resultado al Señor. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Se acercó y lo cuidó y le pagó un día por adelantado. Y si aún había algo que había que pagar, entonces se lo iba a deber. Y más adelante se lo iba a pagar. En otras palabras, digamos, se atrevió a sacar su tarjeta de crédito y pasarla por la máquina y dejar un depósito ahí, con la tarjeta de crédito. O sea,
es para que tengamos una idea del principio de Dios de tener misericordia. Dios no te va a dejar desamparado. A veces luchamos con ese pensamiento, porque lo que tengo, Señor, ya está comprometido. Pero si Dios te está poniendo en una situación legítima, recuerda, el Espíritu Santo en ti te va a hacer sentir cuando las situaciones son legítimas en realidad. Vas a sentir convicción de que debes ayudarle y no le estás ayudando. ¿Me explico? El Espíritu Santo. Así que confía que si Dios te presenta delante de una situación en la cual tú puedes ayudar a esa persona, el Espíritu Santo va a poner en ti esa misericordia, porque es fruto del Espíritu Santo que debe estar en los hijos de Dios, como estaba en ese samaritano que el Señor usa para utilizarlo de ejemplo. Es lo que Dios quiere, para hacer un contraste con la religión, con el que conoce de Dios, con el que ha recibido de Dios, con el que tiene la Biblia o anda con ella. Hay una diferencia bien grande. Misericordia quiero, antes que nada. Amén. Entonces, al otro día ya lo encargó, y entonces la pregunta que el Señor le hace ahora a este joven, le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y obviamente él le dijo: el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tres cosas que Dios quiere que tú le comuniques a tu prójimo, que demuestran el carácter de Dios. Tú tienes un Dios que verdaderamente te ama, tienes un Dios que verdaderamente te está bendiciendo. Entonces, ese Dios es necesario que tú lo des a conocer. Y recuerda que nuestro Dios es misericordioso, amplio en perdonar y lento para juzgar, lento para la ira. Mire, ha esperado 6,000 años para traer los juicios sobre las naciones de la tierra. Cuán paciente es nuestro Dios, que ha esperado 6,000 años para tratar con las naciones de la tierra. Dios es bueno. Recuerda de dónde Dios te sacó a ti. Y a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con una persona que aparentemente parece que no es digna de misericordia, pero solamente Dios conoce ese corazón. Dios los está trayendo a la iglesia y Dios los está cruzando en nuestro camino. Ahora hagamos nuestra parte y tengamos misericordia. La parte del perdón es la parte que el prójimo necesita entender también, porque ¿de qué vale que él sepa que Dios tiene misericordia, que se le ayudó en un momento dado? Y esa es la naturaleza de Dios. Pero hay algo más, porque hay una preocupación que está en el ser humano, una preocupación que está ahí por causa de la caída, de la desobediencia y por causa del pecado. Esa preocupación que se ha aferrado a nuestras conciencias, esa preocupación es como un yugo, como que el acusador utiliza ese pecado, esa desobediencia, ese apartamiento de los caminos, de apartarnos de los caminos de Dios. El diablo utiliza eso para acusarnos continuamente, y no sabría la persona qué hacer o cómo vivir a menos que conociera el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es mucho más allá que lo que nosotros conocemos como perdonar, porque nosotros como seres humanos pues podemos perdonar, pero una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. ¿Ves? Nosotros humanamente se nos hace, es posible, a algunos se les hace sumamente difícil perdonar, y algunos te lo van a decir: yo te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste. O sea, es lo que dice el dicho: perdonan pero no olvidan. Pero Dios, esto es increíble, cómo Dios puede decir: mira, no solamente te voy a perdonar, sino que me voy a olvidar de tu pecado. Me voy a olvidar de lo que tú hiciste, de tus errores, de tus faltas, de tus maltratos, de tus abusos, de tus vicios, de todo aquello que tú hiciste. No solamente te los voy a perdonar, sino que me lo voy a olvidar. Oiga, eso solamente Dios lo puede hacer. Borrón y cuenta nueva, completamente. Entonces tu prójimo necesita conocer de la misericordia de Dios por boca tuya. Amén.
Aleluya. Para eso te lo da como prójimo. Y para eso tú estás aquí en esta mañana. Y cuando salgas allá afuera a tu diario vivir, vas a ver a tu prójimo y vas a decidir si pasas de largo o si solamente te acercas y lo miras de lejos, o vas a actuar como aquel samaritano que se acercó e hizo lo que necesitaba hacer. Hizo el trabajo completo. Dios te está trayendo para equiparte. Dios te va a bendecir, confía. Dios te va a suplir todas tus necesidades. Las riquezas de Dios obviamente provienen de Dios, y todo lo que Dios da es bueno. Dios sabe cómo da. Y Dios sabe cómo pide. Cuando Él te pide es porque ya te ha dado. Y cuando te pide y no entiendes es porque te va a dar más. Amén. Gloria a Dios. Esto se activa por la fe. El perdón está encerrado en esta otra historia que ya usted quizás se lo imagina. Y es la historia del hijo pródigo. ¿Está conmigo? Y la historia del hijo pródigo está en Lucas también, en el capítulo 15, verso 11. Ahí podemos ir a Lucas capítulo 15, verso 11. Y vamos a leer una parte de esta historia para que usted pueda recordarse lo que significa el perdón del Padre. El perdón de Dios. De tal manera Dios nos amó y Dios nos perdona. Para que puedas hablarle a tu prójimo y decirle que tu Dios... Porque tú tienes un Dios y estás seguro de ese Dios. Tu Dios es un Dios perdonador, que no solamente perdona, sino que va al extremo de olvidarse de lo que la persona ha hecho en toda su vida. Dice así, también les dijo en el verso 11, capítulo 15, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, gastó sus bienes viviendo perdidamente. Vaya usted haciendo aquí cuenta de si este hijo merece la justicia, merece la misericordia o no. Mire todo lo que este hijo está haciendo después de haber conocido a un padre misericordioso y después de haber vivido en una familia que todo se lo había dado. No había cosa negativa que este muchacho, esta persona podía decir, porque Dios lo había bendecido en todos sus caminos. Pero llegó el momento en que él quiso probar la buena fortuna y se lanzó al mundo. Oiga usted, cómo Dios, aun aquellos que se desvían, si regresan de la manera correcta, Dios los restituye otra vez a la familia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué Dios puede hacer eso? Solamente nuestro Dios. Amén. Ese es tu Dios. Recuerda eso para cuando Dios te cruce a tu prójimo. Entonces la historia continúa. Y luego, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y a veces pensamos si las cosas que pasan es porque Dios hace que pasen para recoger a los suyos. A ver si se recuerdan de dónde Dios los había sacado. Aún las calamidades, no sea muy pronto a condenar las calamidades, porque quizás detrás de una calamidad está la mano de Dios, porque Dios quiere recoger otra vez a los que son suyos. ¿No se aplica la misericordia de Dios también de esa manera? Porque Dios es bueno, no quiere que ninguno perezca. Todas las cosas que ocurren allá afuera ocurren para bien, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al regreso al Padre, al arrepentimiento. Entonces, luego, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, fue y aceptó cualquier trabajo que se le ofreciera, aunque fuese un trabajo indigno. Dios está teniendo tratos con su pueblo y a veces tenemos que pasar por estas pruebas, estas indignidades, para recordar la misericordia y la justicia y el perdón de Dios.
Pero recuerda, Dios nunca ha dejado de amarte. Te ha amado desde antes de que tú nacieras. Y te amará eternamente y para siempre. Él es tu Padre y te quiere en casa. No te quiere perdido y sin esperanza. Dios te ama. Y esa es la palabra que tú tienes de tu Dios para que se la digas a tu prójimo que está herido en su forma de pensar, en sus creencias, en sus ideologías, en su manera de vivir. Está herido, tirado en un lugar alejado de los caminos de Dios. Ahí está. Y tú puedes pasar de largo, tú puedes acercarte, tú puedes bendecirlo de lejos, o tú puedes ir y hablarle en el poder del Espíritu Santo y decirle: esto tiene solución. Mi Dios tiene misericordia. Mi Dios, aleluya, tiene perdón, aleluya. Créele y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada y cambiada para siempre. Déjale el resultado al Señor. Y ahí estaba. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase marranos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, es el momento de cambio, cuando uno se da cuenta: pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo se me ocurrió? Después de lo que yo tenía a mi alcance, después de las bendiciones que Dios me dio, aún los siervos de la casa de mi padre están mejor que yo en estas circunstancias. Ese es el momento que Dios está esperando, pero no le va a llegar a tu prójimo a menos que tú actives esa medida de fe por la palabra de la misericordia y el perdón de Dios. Y lo vas a poner a pensar y va a entrar en razón y su mente será esclarecida y volverá, aleluya, a tener conocimiento de la verdad y sabrá que hay un Dios que tiene misericordia y perdona todos sus pecados. Eso lo hace Dios y lo quiere hacer, pero si tú no vas y lo dices, esas personas estarán expuestas a lo que viene en el fin del tiempo que se aproxima. Y ya no habrá oportunidad, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, dijo él, volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Esa palabra, me levantaré, esa es la actitud correcta, amado, amada. Tienes que levantarte. No te quedes en esa posición acusativa. No te quedes en esa posición de juicio, porque el diablo, nuestro enemigo, va a tratar de golpearte más y más. Le va a echar sal a tu herida para causarte más daño, porque Él quiere que mueras ya de entre los vivientes antes de que puedas arrepentirte y regresar a la casa de tu padre. Pero tu destino es regresar a la casa de tu padre antes de que sea demasiado tarde, y el diablo va a hacer todo lo posible por poner tropiezos para que cambies de parecer y aceptes, aunque parezca ridículo. ¿Cuántas personas aceptan su miseria? No tienes que aceptar esa miseria, no tienes que aceptar esa enfermedad, ese diagnóstico. Levántate en el nombre de Jesús, que tu Padre te está esperando. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Levantándose, dice, vino a su padre. Pero antes de eso, cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre, le diré. Y esta es la parte que no podemos pasar por alto. Es el verso 18. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, que tenemos que venir en la condición, de la manera, en la actitud correcta. Y eso es un problema hoy en día, que por cuanto se ha aguado todo por ahí, no hay esa convicción. No se define tan claramente esa convicción de que: Padre, he pecado contra ti, sino que porque falta el testimonio seguro, falta esa convicción de que yo era pecador y mi Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Dios me perdonó a mí, y lo dices de verdad. Y cuando se lo dices a alguien que está en esa situación que tú estabas o peor, esa persona lo puede creer, y entonces ocurre un verdadero ¿qué?
arrepentimiento. Cuídese de ese ambiente que hay en el mundo, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos y el temor de Dios se enfriaría. Órele a Dios y dígale: Señor, lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre mi prójimo, para que cuando le hable reciba el testimonio, porque yo verdaderamente fui transformado por Dios. No estoy jugando a las iglesias, ni estoy tratando de llenar una cuota. No, verdaderamente voy como el samaritano y quiero hacer el trabajo completo. ¿Cuántos alaban a Dios? Así es Dios. Y luego en el verso 19... Él sigue aún más en su convicción y es como si se agarrara de los cuernos del altar y le dijera: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, ahora humíllate hasta lo último. Ahora reconoce lo que has hecho. No eres digno del perdón de tu padre. Agárrate de los cuernos del altar y pídele a Dios misericordia. No soy digno de ser llamado tu hija. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, esto es un asunto recíproco de actitud. Es una actitud del hijo hacia el padre y es una actitud del padre hacia el hijo. Y el punto en que se cruzaron es la misericordia y el perdón de Dios. Así es como nosotros necesitamos en realidad pensar en nuestro prójimo. Porque hay tantas cosas que están pasando allá afuera y estamos dejando pasar las oportunidades que Dios nos está dando de alcanzar a nuestro prójimo. Y ya Dios te ha dado el testimonio. Dios ha puesto el fruto de su Espíritu Santo. Te ha sellado con el Espíritu Santo. Solo la misericordia de Dios está dentro de ti. Solo tienes que darle salida. El perdón de Dios está dentro de ti. ¿Cómo lo puedes saber? Porque Dios tuvo misericordia contigo y porque Dios te perdonó a ti. Por eso lo sabes. Por eso el testimonio que tienes adentro, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que he nacido de nuevo del agua y del Espíritu.